Bienvenidos todos a esta actividad tipo charla que en, en equipo hemos programado el portal de noticias Arepita, que viene haciendo labor interesantísima en materia de difusión de información y noticias a través de diferentes plataformas de las que dispone y que hemos convenido para fines de refuerzo académico y actividad de extensión, organizar con el soporte de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, que nos dio la bienvenida a esta idea de compartir con los participantes en esta actividad sobre las newsletters, cómo se producen las newsletters y cuál ha sido la experiencia que ha tenido Arepita en la difusión de sus contenidos a través de esta forma de difusión de noticias. Una experiencia interesantísima la de Arepita y tenemos realmente expectativas grandes sobre esto. Sobre todo, quiero compartir el entusiasmo que causó en nosotros la idea original de Arepita de dictar esta charla, toda vez que Medianálisis también tiene una experiencia interesante en materia de difusión de contenidos a través de la fórmula de los newsletters con aproximadamente 4 productos específicos: Medianálisis contra la desinformación, periodismo emprendedor y los boletines populares de resultados del Observatorio Venezolano de Fake News, con los que eh, en algún caso hasta 7 años tenemos haciendo actividad de difusión con esta fórmula. Eh, para nosotros será interesante conocer los detalles sobre esta experiencia que ha acumulado Arepita en el tiempo, de manera intensa y de mucho intercambio con sus usuarios regulares comprometidos con la noticia difundida por Arepita. Eh, Quiero darle brevemente un momento de compartir al profesor Nerio Abreu, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta, para que entonces nos dé una breve bienvenida y podamos entonces pasar a escuchar estas buenas nuevas que nos trae Arequita con su charla. Bienvenido, profesor Nerio. Tiene la palabra. Gracias, buenos días, tengan todos. Efectivamente, soy el profesor Nerio Abreu, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Realmente, como facultad y como universidad, en nombre del rector y en nombre del vicerrector, estamos complacidos por una vez más hacer este trabajo en equipo, en colaboración con Medianálisis, que ya hemos venido trabajando en otras experiencias y ahora con Arepita. Realmente nos sentimos satisfechos de poder llevarle a toda nuestra comunidad, a todos nuestros estudiantes, profesores, todas estas innovaciones o experiencias que vienen desarrollando los medios, los portales, porque eso va a nutrirnos y va a permitir que nuestra comunidad también, que está en un proceso de formación, pueda tomar en cuenta estas nuevas experiencias de cómo los medios la han ido aplicando para obtener grandes ventajas y beneficios para la difusión de noticias, como ayuda a crear las relaciones duraderas, la fuente del tráfico a través de la web y por supuesto es un arma importante para la publicación periódica sobre temas, novedades que pueden generarse a través de las noticias que van a difundir. Le damos la bienvenida a todos y muchas gracias por la invitación y éxitos en este taller, en esta charla. Gracias, profesor Nerio. Vamos a darle la palabra ahora a el periodista Leonel Hernández.
representante del portal Arepita y directivo de esta importantísima iniciativa de difusión de noticias en Venezuela, que ha venido haciéndole frente a las dificultades de acceso a la información que los venezolanos hemos tenido en un contexto bastante adverso. Bienvenido, Leonel, tienes la palabra. Hola chicos, bienvenidos. Muchas gracias Pablo por el recibimiento y por toda esta iniciativa junto a Medianálisis y a la Universidad de Cecilio Acosta. Profesor, muchas gracias también por su palabra. Bueno, sí, nosotros contentísimos de estar aquí, de poder llevar a cabo esta charla. Siempre habíamos tenido como en mente poder llegar a las universidades y ahora que lo estamos haciendo, pues, digamos, es como un orgullo para nosotros y esperamos que, por supuesto, pueda ser beneficioso para ambos, ¿no? Tanto para ustedes que pudieron asistir. Sabemos que no es complicado, hay muchos estados ahorita con muchísimos problemas para conectarse a este tipo de eventos, y también para nosotros que podamos interactuar y aprender de las experiencias mutuas, ¿no? También está ya con nosotros la periodista Clavel Rangel, nuestra directora editorial de Arepita. Y bueno, Clavel, no sé si quieres decir unas palabras antes de arrancar. Sí, disculpen que tuve problemas con la conexión Zoom, todo se mezcló. Nada, como dijo Leonel, para nosotros es un placer. Creemos que las universidades son parte muy importante de Arepita. Hemos logrado como integrar estudiantes desde muy temprano para nutrir también el crecimiento del boletín, pero también de lo que nosotros hemos llamado como un laboratorio de comunicaciones, y por eso estar en las universidades es una patica muy importante para nosotros. Mil gracias. Perfecto. Bueno, no sé, sin más preámbulos podemos arrancar. Bien. Yo comienzo por acá. Leonardo, ¿tú estás presentando? Sí, Ok. me dices y voy avanzando. Bien, puedes avanzar. Ok, fíjense, nosotros hemos querido llamar a Arepita desde hace ya también unos meses, un laboratorio de comunicación digital, ¿no? Y que tiene un componente muy importante en el desarrollo de las comunicaciones alrededor de los newsletters en español. Hemos sido de alguna manera pioneros en Venezuela y hemos intentado crecer o tener clientes también en América Latina y también en Estados Unidos. Y ha sido como una manera de concebirnos que nos ha ayudado también a pensar y ampliar qué tipo de productos podemos ofrecer. Puedes seguir adelante. Una de los hijos recientes, ¿no? Nosotros nacimos en 2017 y probablemente quienes ya conocían Arepita, pues nos conocen por el boletín de Arepita que llega de lunes a viernes. Luego tuvimos, como exploramos, tener una edición dominical que era un resumen de lo que había pasado en la semana, que se llamaba Arepa Frita, y el objetivo también era intentar llegar a otras audiencias que no deseaban estar como tan atentos al acontecer diario o a estar en ese ritmo de noticias, sino con una edición un poco más sopesada de lo más importante de la semana. Luego ese experimento decidimos cambiarlo, de alguna manera nace Guarapita, que ya tiene un año. Hemos decidido llamarlo, es nuestro newsletter semanal de cultura, y la cultura entendido como dentro de un concepto muy amplio, ¿no? Es también pensando en que queríamos tener como un boletín que diera, que permitiera hablarnos, salirnos como de la coyuntura noticiosa y comenzar a hablar de otras cosas que están pasando en Venezuela y que son muy interesantes, ¿no? Entonces, por eso nace Guarapita. Tenemos la edición de Are Podcast, que hemos sacado varios capítulos. La primera serie fue decidimos contar lo que significaba emigrar, el contexto en el que lo sacamos. La migración era como
después de 2017, como recordarán, era un hecho muy fuerte, aún lo sigue siendo, pero en aquel momento intentamos analizar, ¿no?, las causas que estaban detrás de esto, y hoy día pues Arepodcast es como una cajita, nosotros le decimos como un sitio que todavía es con el cual estamos experimentando, y el cual el año pasado sacamos una serie de capítulos sobre los desaparecidos que se van en alta mar, o la migración hacia Trinidad y Tobago. Y después este año sacamos otra serie de podcasts sobre la desinformación en Venezuela. Y las redes sociales, que son una de nuestras caras más visibles también, que es en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Adelante, Leonel. Dentro de esa concepción del laboratorio de comunicaciones, pues decidimos también prestar servicios a terceros, un poco pensando en el modelo de negocios, cómo diversificar el talento que había en Arepita y también los productos que podríamos ofrecer. Y actualmente creamos y editamos newsletters que alcanzan decenas de miles de lectores en Estados Unidos, en Europa y América Latina. Parte de nuestros clientes son El Planeta Media, The Self Investigation, La Vida de Nos, entre otros. Creamos además y ejecutamos campañas creativas para impulsar iniciativas de otros socios, porque también dentro de nuestros lectores había quienes nos buscaban para consultar, recibir algún tipo de asesoría sobre cómo mejorar sus canales de comunicación, o cómo pensaban que podía ser una campaña para lanzar un producto, o para pensar en un nicho específico en el que ellos estaban interesados. Y bueno, hemos puesto también al servicio ese conocimiento para ese tipo de servicios. Arepita también nace dentro del mundo del mail, porque, bueno, desde para nosotros como un asunto estratégico. Cuando nace Arepita, Dariela Sosa, su fundadora, comienza a pensar en un método en el que el contexto de 2017, como recordarán, era de alta desinformación, de muchísimo ruido en medio de las protestas. De hecho, varios de los emprendimientos que hoy conocemos en Venezuela, que nacieron con ese perfil de vencer la desinformación en distintos escenarios, pues era justamente la preocupación, era ese, el ruido, la desinformación que había en medio de esas protestas. El mail era una manera de asegurarnos que, digamos, la censura fuese difícil de lograr, porque es muy complicado hacerlo. Además, muchísima gente, hay 4.3 millones de usuarios de email en todo el mundo, es un canal de comunicación muy personal. Se ha hecho cada vez más ahora un lugar en el que muchas marcas quisieran llegar a tu correo electrónico, por lo que significa esa comunicación directa con el cliente, con tu comunidad, con tus lectores, ¿no? Y se estima que para 2025, 4.600 millones de usuarios de email en todo el mundo, es decir, más de la mitad de la población. Adelante. Arepita ha estado también, como les dije, parte de su misión, de alguna manera, ha sido pensar en cómo burlar de alguna manera las censuras y las manipulaciones. Entonces, la manera en que se construye el boletín y los boletines es haciendo una curaduría en el que hemos buscado, pues, afinar cada vez más la selección de esos links, de esas informaciones que son indispensables para nuestra comunidad y que nosotros pensamos que no pueden pasar desapercibidos dentro del cúmulo de información diaria que se produce. Entonces, esa manera de hacerlo, y en algunas oportunidades, por ejemplo, hemos lanzado ediciones especiales en donde reproducimos un boletín, un reportaje completo en alianza con otros medios para justamente esto, para saltarnos las censuras o las manipulaciones. Recuerdo claramente cuando el reportaje de Armando Info de la leche que venía en los clubs, y bueno, fue en ese momento, y cuando comenzó a develarse todo el caso alrededor de los clubs, hubo bloqueos, como lo sigue habiendo hoy día,
en aquel momento Armando.info, y varios medios decidieron pues reproducir ese reportaje y nosotros lo hicimos y lo hemos hecho luego en otras ediciones para difundir, por ejemplo, periodismo de investigación, que creemos que, bueno, que cuando ha sido de alto impacto sufre grandes periodos de censura. Adelante. La escritura creativa es como parte del personaje de Arepita, ¿no? Y desarrollar el estilo de escritura es parte de lo que hace que luego puedan identificarte o que tu comunidad sienta que quien está allí detrás es como una especie de personaje que todos los días te cuenta algo, que te cuenta lo más relevante del día. Y lo curioso, quizás de ese personaje, es que, bueno, hay muchas manos involucradas detrás de cada uno de estos boletines, ¿no? Hay unos límites, digamos, de esa creatividad que todos los días se intenta poner a prueba, que hasta dónde llega esa creatividad, es decir, cuáles son los límites entre la información y de pronto la interpretación o los símiles que usamos, cuestionar cuándo sí, cuándo no, y sobre todo que esta creatividad esté a servicio de la información y no viceversa, porque la principal, digamos, misión o razón por la que se debe cuidar esto es que haya siempre el entendimiento, es decir, que la información o la claridad, digamos, de los hechos que estamos narrando debe preservarse, ¿no? Por encima de la creatividad. Entonces, bueno, eso ha sido como, es parte, creo que, de un ejercicio diario de mirar cuando nuestros referentes, que hoy día, por ejemplo, dentro de Arepita tenemos varias generaciones, entonces hoy día vemos con muchísima más claridad como, bueno, los referentes de uno no son referentes de los demás, y cómo equilibramos, digamos, para que, sobre todo cuando usamos el humor, pues sea lo más global o universal posible. Adelante. Y la jerarquización, a mí, esta es una de las cosas de los elementos que más me gustan de Arepita, porque siento que en algún momento era muy útil para la información, y sobre todo en Venezuela, las primeras páginas de los periódicos, porque te jerarquizaban la información, ¿no? Evidentemente había unas líneas editoriales detrás de cada medio, pero ustedes recordarán también, o yo recuerdo a mi papá comprando todos los domingos diversos periódicos y mirar con qué abría cada uno y a qué le daban más peso. Y de alguna manera, pues creo que la Arepita es como una especie de primera plana, ¿no? Pero de todos los medios que están hoy día en Venezuela y que también están en el exterior, porque ahora con la diáspora, pues es mucho más relevante, pues informar sobre los países en donde están también los venezolanos, o donde las noticias se producen y tienen un impacto en la comunidad venezolana. Entonces, identificamos cuáles son los puntos más importantes de interés en la Venezuela de hoy. Esto es como una clave del ejercicio periodístico, pero este ejercicio de alguna manera ha ido mutando, creciendo, justamente por ese efecto de la migración o el desplazamiento forzado de los venezolanos a otros países, pues nos ha hecho pues ampliar muchísimo más la mirada y pensar. Por ejemplo, informar sobre lo que ocurre en Colombia siempre ha sido un país vecino muy relevante para Venezuela, pero hoy día muchísimo más, porque bueno, buena parte de los venezolanos hoy ese es su país de destino, por ejemplo, ¿no? Esa jerarquización es parte del ejercicio de la Arepita diaria. Adelante. Educar a la audiencia ha sido un ejercicio interesante, porque nuestra comunidad es una comunidad muy participativa, porque tenemos varios canales en los que ya les hablaremos para procurar esa participación, pero aún cuando no estaban esos canales, muchísima gente nos
nos respondía o nos daba ideas a cada uno de los correos para pensar. Entonces interpretamos el momento y nosotros decimos que picamos adelante con lo que puede llegar a ser noticia, y entendemos las dificultades del momento, la censura que está y estará. Y eso pues tratamos de anticiparnos, usamos espacios como en algún momento hacíamos como charlas vía Zoom, sobre todo en la pandemia que, que nos obligó, digamos, a buscar otros canales para encontrarnos con esa comunidad, pero también dentro de nuestro ejercicio diario, pues reflexionar en nuestras reuniones editoriales en qué temas deberíamos estar poniéndole la mirada de antemano con lo que está ocurriendo en el país. Ok, entonces, hay una parte en la cual nosotros nos enfocamos en la parte periodística, en cómo, como decía Clavel, jerarquizar las noticias para nosotros presentárselas de la mejor forma posible, pero hay otra parte que todo inicio de newsletter debe tener y es hacer la puesta en punto, ¿no? ¿Cómo hacer que este boletín tenga éxito, que puedan llegar las noticias a los consumidores, al lector, a la comunidad, pero que sea con una campaña efectiva, que sea de una forma que tú digas, mira, lo logré, esto está funcionando, esto no está funcionando? Hay una parte de estrategia en todo newsletter que debemos tener en cuenta y eso es lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Antes, quisiera preguntarles, quizás para que me vayan respondiendo por ahora o al final lo podemos discutir, pregúntense ustedes mismos, ¿qué newsletter consumo yo? ¿Qué me gustaría a mí recibir en mi correo electrónico? ¿Qué quisiera yo leer cada día cuando me despierte o cada mediodía cuando voy a almorzar o cuando tengo un break en el trabajo? Les pregunto a ustedes, ¿qué newsletter consumen? ¿Consumen newsletter, mejor dicho? No sé si alguno quiere intervenir brevemente antes de continuar, ya sea por los comentarios o puede abrir el micrófono. Si no, lo dejamos para el final. Bueno, ¿qué necesita una buena campaña? Tenemos que pensar en por qué la estamos haciendo, ¿no? Y qué puede hacer que esta campaña sea atractiva. Cuando nosotros nos referimos a campaña, tiene que ver con todo lo relacionado al envío del boletín, del newsletter. Desde la redacción, desde el seguimiento que hay que hacerle post envío, desde el contenido que va a estar allí, porque no todo va a ser noticias. A veces puede haber también temas como la edición de las imágenes, la edición de los textos, la hora en la cual se puede enviar una campaña. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién es el público objetivo? ¿Cómo hacer que le guste al lector lo que va a recibir? ¿Cuál es la hora más conveniente? Todo estudio de mercadeo hace un análisis de las horas en las que es más probable que el correo pueda ser leído. Aquí me quiero detener un momento porque una de las estrategias, por ejemplo, que puede hacer cualquier compañía de email marketing o cualquier organización es precisamente esto, ¿no? Se basa en la discusión de la hora en la cual podemos enviar los boletines. Algunos lo hacen, por ejemplo, de madrugada, para que cuando las personas, el lector se despierte, lo primero que vea en su teléfono sea el correo electrónico de una organización. Algunos piensan que esto no es tan efectivo porque vas a recibir 10 correos y al final no terminas leyendo ninguno de los 10. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nada, es importante analizar eso. Y si el lector está trabajando, por ejemplo, si se está levantando, todo eso hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta y pensar en quién es el target y las cosas que quizás puede estar haciendo sin ser adivino, obviamente, ¿no? Pero uno puede más o menos imaginar, ok, a las 8 de la mañana es muy probable que todos estemos entrando al trabajo. ¿Queremos empezar a recibir noticias de Venezuela a las 8 de la mañana? Es una pregunta. ¿O lo preferimos hacer a la 1 de la tarde? Para el venezolano que está en España, ¿de verdad quiere consumir este tipo de contenido o prefiere leer y recibir en su bandeja de entrada otro tipo de contenido? Son cuestiones que debemos, digamos, tener en cuenta a la hora de crear nuestro propio newsletter. Esto lo podemos ver, perdón, lo podemos ver aquí.
lo primero que debemos pensar, el propósito. ¿Cuál es la forma de que mi producto, mi newsletter, pueda aportar valor? ¿Qué hace que sea distintivo a los sopotoscientos boletines o sopotoscientos emails que tú vas a recibir en tu bandeja de entrada diariamente? Porque al final esto es un esfuerzo que tú quieres que las personas puedan llegar a disfrutar de alguna manera y quieres que tenga valor, ¿no? Porque nadie hace nada que no funcione o que pretenda no funcionar. Entonces, pensemos en de qué forma podemos atrapar al lector, a la comunidad. Y este es otro punto, ¿qué comunidad tenemos o qué comunidad queremos construir? Pueden parecer dos preguntas contradictorias, pero no siempre son así. De hecho, debería integrarse una con otra. Si yo tengo una comunidad, por poner un ejemplo, a la cual le gusta el deporte, pero la que yo quiero construir es otro tipo de comunidad, algo estoy haciendo mal. Plantéate qué quieres construir, quién quieres que reciba tu newsletter, y a partir de allí entonces empiezas a generar contenido de valor. Una cosa es comunidad y otra cosa es audiencia. La comunidad es un término muy amplio. La audiencia es el término al cual al final va a recibir el correo electrónico, digamos, ya listo, cocinado. La comunidad abarca también redes sociales, abarca Twitter, Instagram, TikTok. La audiencia, en este caso, es muy diferente en cada una de las redes. Si nosotros nos centramos en boletín, pensemos en qué personas puede o hace uso del boletín. Puede parecer que muchas personas quizás les parezca un poco obsoleto, pero como decía Clavel al principio de la presentación, los boletines son un medio que están cada vez más vigentes, que todavía les queda cuerda para rato, y en Venezuela más, donde los medios de comunicación, a diferencia de otras partes del mundo, han tenido que emigrar a otras plataformas, los newsletters han también, digamos, ganado terreno en ese sentido, ¿no? La frecuencia, como ya les decía, tiene mucho que ver con las horas del día en que los queremos como atrapar al público, a nuestra audiencia. La voz, todo boletín debe tener un voz. Debes pensar en si yo quiero sonar muy serio, si yo quiero que... Perdón, creo que hay alguien con el micrófono encendido. Si yo quiero que esta persona, digamos, pueda informarse, pero sin agobiarse y sin llenarse de estrés, porque en Venezuela no nos vamos a caer a mentiras, a veces las noticias como que te generan más estrés de lo que te informan. Vamos a tratar de suavizar eso, como hacemos en el caso de Arepita, o si tenemos también, depende mucho del contenido que estás generando. Si tienes un newsletter que es de economía, no es que te vas a poner a hablar coloquialmente. Todas esas cosas, una vez que las analices, lo único que tienes que hacer es canalizarlos a través de un mecanismo de suscripción o de suscripción. Tratar de conseguir a las personas que puedan llegar a interesarse en tu producto y que al final es a la cual tú vas a dedicarte todo este tiempo desde el inicio de tu correo, de tu newsletter, pues, desde el nacimiento, desde Génesis de tu newsletter. Ahora, ¿cómo yo puedo resumir todo esto? ¿Qué seguimiento debo hacer para yo saber si estoy teniendo un buen propósito, si la comunidad que yo tengo es la que quiero construir, si el contenido que estoy generando es de valor, o si la frecuencia de mi correo electrónico no está funcionando? ¿A qué le tengo que hacer seguimiento? Bueno, hay 3 preguntas claves para esto, ¿no? Que puede resumir un poco todo lo que estamos hablando. Pregúntate qué busca la audiencia y para qué. 2, estoy siendo oportuno ahora mismo. Y 3, esto que estoy enviando es útil en este momento. Respondiendo a estas 3 preguntas, y si las 3 tú consideras que está, digamos, llenando el vacío que en el principio podías tener, vas ganando. ¿Ok? Una audiencia ordenada es una audiencia que siempre te va a querer. Parte de la estrategia también de un boletín es que el contenido que generes esté llegando a la persona que tú querías que llegara. Porque tú puedes tener una audiencia muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, una audiencia de venezolanos en general. Pero si tú quieres que solamente un boletín en específico llegue a los venezolanos en Perú, tú tienes que conocer a la audiencia que está en Perú. Tú tienes que saber quiénes de tus contactos, de tu base de datos,
está en Perú, y para eso son las etiquetas y los segmentos. La etiqueta es la diferenciación que nosotros le hacemos a un grupo determinado de suscriptores al momento de que se dan de alta en nuestra base de datos. Hay distintas plataformas de envíos de correos que nos permiten conocer esa información, saber más datos de estas personas que se están suscribiendo, porque si lo están haciendo es por algo y nosotros también los queremos conocer. La etiqueta es como un nombre, un alias, por así decirlo, o como un toquecito que tú les das a una persona para saber, ajá, ya yo sé que esta persona está en Perú, está en Lima, le puede interesar, por ejemplo, un determinado link que les enviaste. Ok, a las personas que le dieron clic a este link es porque les gustó el perro que nada, no sé, la noticia del perro que nada. Ok. Nada, es una forma de ir conociendo a tu audiencia, no es solamente llegar, meter un montón de gente y a partir de allí mandar correos, no. Es saber de qué quieren informarse, de qué tú también puedes informarlos y que lleguen como a un convenio entre ambos. Y el segmento es algo más claro, en la cual tú puedes agrupar distintas etiquetas, por así decirlo. Puedes filtrar distintas características de tu audiencia para que pueda estar mucho más completa. Puede ser que personas que formen parte de una etiqueta, más los que se suscribieron ayer, más los que viven en San Cristóbal como yo, puedan recibir un correo. Para eso es un segmento. ¿Okay? Entonces, esas dos diferenciaciones, etiqueta y segmentos, serán vitales a la hora de crear un newsletter. Lo que les decía al principio, ¿qué podemos medir nosotros entonces para saber lo que está funcionando o lo que no? Porque yo les he dicho, ok, mira si funciona, mira si esto está bien, mira si esto está mal, mira si la audiencia, ok, pero ¿cómo lo hago? Se estarán preguntando ustedes. Hay una serie de métricas que podemos nosotros consultar y hacerle seguimiento a nuestros correos electrónicos. El Open Rate es quizás el más llamativo de todos. Si ustedes hacen una búsqueda de estrategias de email marketing en Google, probablemente sea lo primero que se van a conseguir, el Open Rate. Este término no es más que la tasa de apertura de cada boletín que ustedes envíen. El promedio de la industria para el 2022 está en torno a los 18.6%, ¿no? No hay que, digamos, obsesionarse con este dato. Al principio puede ser que, evidentemente, mientras menos suscriptores tengas, más alto va a ser el porcentaje de envío, de apertura, perdón, que tú vas a obtener, pero es normal que conforme la base de datos vaya creciendo, ese porcentaje va reduciéndose. No hay que obsesionarse, pero sí hay que tenerlo en cuenta, porque si tu promedio mensual es de 30% y tú ves que el mes siguiente baja al 17%, te está reduciendo casi a la mitad, ok, algo estoy haciendo mal. Vamos a ver qué contenido generé el mes pasado, que a la gente le gustó, qué contenido estoy generando este mes, que a la gente no le gustó, y ya a partir de allí tú puedes ir sacando conclusiones. El click rate es muy parecido al término anterior, pero como su nombre lo indica, se fija únicamente en la tasa de clics. ¿Qué clics tienen, qué links que tú envías tienen más éxito que otros? Es un poco también de análisis. Todo esto se basa al final del análisis que tú quieras hacer y lo que consideres prescindible o imprescindible en una campaña de email. Si este link la rompió, tuvo 1200 clics y el otro tuvo apenas 600, analiza por qué puede estar sucediendo esto. Puede ser que no sea culpa mía, sino que simplemente a la persona no le gusta la fuente de esta página, o no le gusta cómo está redactado, o no se entiende cómo estoy implementando el link. Esas cosas te pueden ayudar también a crear desde la parte de la carpintería, por así decirlo, tus campañas de correo electrónico. Los de suscritos, este es otro término con el cual no hay que obsesionarse. Es normal que en cada envío de email las personas se puedan desuscribir porque, no sé, por X o Y, que están agobiados o porque les está llegando muchos correos de muchas organizaciones y quieren como bajarle dos a los correos que están recibiendo. Bueno, eso es normal, pero si hay una campaña en específico en el cual tú tienes un incremento importante
de suscritos en relación a las campañas anteriores, también es para que lo tengas en cuenta. Nada de esto hay que ignorarlo. No, como les digo, no hay que obsesionarse, pero tampoco hay que ignorarlos, hay que tenerlos en cuenta porque al final son los únicos datos que desde las métricas, desde los números, nosotros podemos manejar de lo que nos está diciendo la audiencia. Y a la audiencia siempre hay que escucharlo. Y los rebotados, aquí sí ya no hay nada que digamos, que nosotros podamos hacer desde la realización de la campaña, desde la realización del newsletter. No es que hice algo mal, es simplemente que la persona cuando se suscribió, a lo mejor cometió un error de tipeo, o a lo mejor, no sé, borró su correo electrónico, cerró su cuenta, en fin, y esos correos nos van a quedar en una lista de rebotados. ¿Por qué lo pongo igual aquí como un dato importante? Porque la mayoría de los proveedores de correo electrónico se fijan mucho en la reputación, ¿no? del remitente. Si yo tengo una base de datos que no está actualizada y yo le mando un correo electrónico y al no estar actualizada tengo 100 correos rebotados, Gmail puede ser que diga, oye, mira, esta persona está mandando correos como si no hubiera un mañana, esto es spam. Y nosotros no queremos llegar a spam. El spam es algo con lo cual tú tienes que lidiar si vas a crear un newsletter, y más si es de noticias, porque bueno, estamos ahorita en una de que hay muchas noticias falsas, hay muchas plataformas que están detectando esta noticia es falsa, de una vez te mando spam. Entonces vamos a tratar hay que tratar de mantener una reputación ante los proveedores de servicio, pero también ante los lectores y la audiencia. Como les decía, a la comunidad no hay que ignorarla, la comunidad nutre. Debemos conocer las necesidades y punto de dolor de la audiencia al preguntarles directamente. Lo podemos hacer, porque una cosa son los números y las métricas que nosotros manejemos en función de la actividad de las campañas y de lo que hace nuestra audiencia con el contenido que nosotros estamos generando, pero otra cosa es lo que la audiencia puede estar pensando de un contenido en específico. Aquí, y me perdonan el coloquialismo, aquí hay que ser un poquito caretable, o sea, no tengamos temor de preguntarles a la audiencia, mira, ¿qué piensas de este correo? ¿Qué piensas de este boletín? ¿A qué hora crees que puedas, que te gustaría recibir un correo electrónico de Arepita? En fin, todo este tipo de cosas, sobre todo al principio de tu newsletter, cuando estás comenzando a crear un newsletter, puede llegar a funcionar. Las respuestas obtenidas pueden servir para la creación de nuevas secciones del boletín, por ejemplo, pero también pueden servir para cambiar la frecuencia en la cual yo voy a mandar la campaña, también puede servir incluso para el nombre de tu newsletter. Todo eso debes tenerlo en cuenta. Y otra forma digamos, que nosotros hacemos en Arepita y que nos ha funcionado, es como tratar de integrar a la comunidad y a la audiencia en nuestro proceso de crear, de crear contenido, porque no todas las noticias que presentas en un newsletter tienen que ser, digamos, noticias en el sentido convencional. A veces las noticias también salen del pensamiento de lo que le ocurrió a no sé quiéncito de tu base de datos. Entonces puedes preguntarles, puedes pedirles testimonios, puedes buscar ángulos de una misma noticia, pero en 10 personas distintas a las cuales tú les consultes. Nosotros, y aquí lo ponemos en la presentación, hacemos uso de una plataforma que se llama WeView, en la cual hacemos una pregunta, una pregunta abierta, y las personas nos responden así tipo encuesta, pero es una encuesta como con voz. No es como selección múltiple, sino que mandan una nota de voz como si fuera un chat de WhatsApp, y nosotros lo recopilamos, los escuchamos y los procesamos para también generar contenido con eso y hacer que la audiencia se sienta partícipe del proceso de nuestro contenido, ¿no? de las noticias que presentamos en Arepita. Entonces, luego de todo esto, el spam, ¿dónde queda? Les decía que hay un criterio como el de los rebotados que también te pueden hacer llegar a spam, pero hay otros criterios que han variado, sobre todo en los últimos años.
Antes había criterios más clásicos como el veto de palabras, es decir, llama ya o 50% de descuento o incluso palabras tipo groserías, ¿sabes? Bueno, no las voy a decir aquí, pero palabras así que inciten como un vocabulario que no es apropiado, podían estar vetadas y te podían mandar perfectamente a la bandeja de spam o de promociones. También las imágenes pesadas, toda noticia debe estar acompañada, o muchas de las noticias están acompañadas por una imagen, pero esta imagen debes pensar sobre todo quién la está recibiendo. Si estás creando un newsletter de noticias en Venezuela, sabes que muy probablemente la persona que va a recibir el newsletter, muy probablemente no tenga un buen internet. Entonces, ¿tú qué haces? Enviándoles un correo con una imagen que pesa 2 megabytes cuando sabes que muy probablemente tampoco les va a llegar esa imagen o se va a tardar una eternidad con el internet de AVA para descargarla. Eso tómalo en cuenta, ponte en los zapatos de la comunidad. Eso va a hacer que también los filtros de los proveedores de correo electrónico se den cuenta de que esto no está funcionando, tiene contenido como un poco anormal, lo pueden mandar a spam. Y un subject excesivamente largo. En Arepita nosotros le prestamos especial atención a este punto porque el subject o el asunto del correo es el gancho que puede estar en conexión directa contigo y con la audiencia. Es al final lo que hace que la audiencia termine abriendo un correo porque les llamó la atención. Si es excesivamente largo, también es probable que la persona o el lector no lo termine de leer completo, o lo que es igual, no abra tu correo electrónico. Eso va a bajar tu open rate, eso va a bajar tu reputación. Eso era algo que antes se prestaba mayor atención. Ahora quizás hay otros factores un poco más sofisticados y en el cual también tienes que tener como mayor atención, como es que todos los suscritos a tu lista de correos estén, o sea, sean porque de verdad así lo quisieron, porque se metieron en tu página de suscripción y llenaron un formulario breve, y no porque tú agarraste a lo loco una base de datos que tenías de hace 5 años y la vaciaste para tener mayores contactos. Al final eso lo que hace es que tu reputación caiga y bueno, por eso destacamos en el último punto que la reputación cuenta todos los días. ¿Cómo crecer? Finalmente, ya tengo mi contenido, tengo mi newsletter de noticias, tengo mi audiencia, tengo como una estrategia de email marketing con un horario, una voz y una frecuencia determinada. Ahora, ¿cómo hago que las personas se den cuenta de que esto existe? Pues, porque al final eso es lo que también queremos, llegarle y tener un alcance cada vez mayor. Bueno, aquí la invitación sería tratar de salirnos de la caja. Ahora mucho se maneja en redes sociales, de boca a boca, pero hay que salirse de la caja, hay que buscar también estrategias o distintas formas de poder llegarle a un público que se pueda interesar en tu contenido y que de verdad creas que les puede generar valor, ¿no? En primer lugar, evidentemente las redes sociales, eventos o notas de prensa, las difusiones recurrentes, por supuesto, tipo en este correo invito a las personas a que recomienden a su amigo, a su familiar, a su esposa, o peor es nada, de boca en boca, y un programa de referidos que es algo que han, digamos, ha ido implementando otros medios de comunicación en el mundo. Aquí en Venezuela quizás falta un poco explorar esa parte, pero que próximamente seguramente lo van a llegar a hacer, ¿no? Eso lleva también a un incentivo por parte de la audiencia, que si yo invito con mi link personalizado a una persona que se suscriba a Arepita, por ejemplo, voy a recibir algo a cambio. Otras empresas, otras organizaciones como Ridery, por ejemplo, en Caracas, o muchas otras organizaciones de delivery o algo así por el estilo, lo han usado con un breve descuento o algo por el estilo, pero también se puede aplicar al email marketing y a los newsletters de noticias. Esta es, digamos, una radiografía de cómo podría ser las campañas y de cómo podría ser el maquetado en la realización de un boletín noticioso. Ahora, bueno,
vamos a escuchar entonces a personas que ya han tenido experiencia con esto. Por ejemplo, Emily Atkin, periodista que ha publicado en medios como Slate, que dejó su trabajo como reportera en la revista New Republic para lanzar su boletín, cuya foco es la crisis climática. Con 4 publicaciones a la semana, ella se encuentra dentro del top de boletines más pagados en Substack. Substack es como una de las plataformas para el envío de correos electrónicos. No es que yo voy a crear un boletín y los voy a enviar desde mi Gmail abriendo gmail.com, no. Hay plataformas que hacen más accesible todo este tema del email marketing. Nosotros, si nos preguntan en Arepita, usamos una que se llama MailChimp, que bueno, es bastante amplia, es como la más popular del mercado, y además ofrece mucho en términos de personalización y de análisis de las métricas que ya hemos conversado a lo largo de estos minutos, ¿no? Pero Substack es otro también muy famoso que habría que tener en cuenta si vamos a crear un boletín. Otra experiencia, la de Casey Newton, periodista y editor especializado de tecnología, conocido por sus reportajes y análisis sobre Silicon Valley. Abandonó The Verge para crear su propio newsletter también en Substack, y tiene más de 30.000 suscriptores y al menos 1.000 de ellos pagan $10 al mes. Este punto es importante porque uno puede decir, esto parece como una historia de Herbalife, pero es 100% real. ¿Cómo hago yo entonces para hacer esto sostenible? Eso es otro punto que tienes que tener en cuenta para crear un boletín. Depende mucho del contexto. En el contexto venezolano, el periodismo independiente está creciendo mucho también en gran parte gracias al apoyo de los lectores. Así como 1.000 de los suscriptores de Casey Newton pueden estar pagando $10 al mes, en Venezuela también puedes, y muchos podcasts lo han hecho recientemente, crear planes o promociones o ofrecer algo a cambio a los lectores a través de Patreon, por ejemplo. Crear una especie de mecenazgo que apoya al periodismo independiente y que de alguna forma pueda ser sostenible eso. Es una forma, evidentemente. Hay que buscar otras estrategias para llegar a hacer un contenido que sea mantenible en el tiempo, tanto de forma material como de forma económica. Bueno, esa fue toda la presentación. No sé si alguno tiene algo que comentar o alguna pregunta que hacer, o si nos quieren comentar también qué boletines reciben a diario y por qué, para poder ir analizándolos, que es un poco también la idea de esto, ¿no? De ver por qué, analizar por qué a mí me gusta esto, qué están haciendo ellos bien que yo puedo replicar si estoy interesado en crear un boletín de noticias, o cómo articular una estrategia en función de los gustos, ¿no?, de la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Leonel. Interesantísimas las palabras y orientaciones, descripciones que hicieron tanto Clavel como tú acerca de la experiencia de Arepita, no solamente acerca de la manera de construir, sino también acerca de la manera de difundir y cómo identificar público meta y mecanismos de difusión, como los has descrito en esta fase final. Tenemos aquí una participación de César, que se animó a escribir por el chat. Ellos tienen posibilidad de escribir por este chat. Los invitamos a poner comentarios por este chat de la plataforma azul de esta conexión. Leo el newsletter de Creative Morning por el resumen de contenidos de interés y actualidad de la industria creativa que trae. También el de Jocelyn Glick, también por el contenido curado que trae, más sobre las dinámicas para alimentar la creatividad, mantener la productividad sin sacrificar el bienestar. Leo de vez en cuando el Club de la Curiosidad de Valentín Muro, los días domingo. Es el comentario de César a propósito de la invitación que hiciste más temprano de compartir con nosotros qué cosas leen, cómo se nutren, qué newsletter, a qué newsletter recurren y dónde están suscritos para leer. Ok.
Eso es importante porque ya César está haciendo como un desgranado de por qué le gusta este boletín. Eso habla bien tanto de los newsletters que él recibe como de él mismo, porque él tiene ciertos criterios, ciertas características que podríamos analizar y ver si es replicable en otra parte de la audiencia o en otro target al cual nosotros les queremos llegar. Muy buena tu participación, César. Sí, él pregunta a propósito, aprovecha y pregunta qué newsletter de información recomienda, qué otras iniciativas de newsletter recomiendan además de Arepita. A ver, depende, ¿no? Porque de los intereses, pero de mis preferidos, como en el ámbito periodístico, me gusta te los voy a pasar por acá el link, el boletín de Mariel Lozá, que es una compañera, o que fue compañera de Arepita y que tiene su propio newsletter donde ella manda mensual algunas recomendaciones o sugerencias o innovaciones que están ocurriendo dentro del periodismo. Ella está haciendo una maestría en New York, en la universidad, en la CUNY, y ese boletín pues tiene que ver un poco con esto. De noticias, pero un poco más globales, no sé si ustedes están suscritos al Times, de New York Times, es uno de también de mis favoritos, y una de las cosas que me gusta de ese boletín es que su editora pues es como muy participativa en Twitter, ya los voy a buscar, ¿los conocen? El Times. Adelante, compártenoslo, Clavel. Ok, es que él le puso excelente material, le pensé que estaba hablando de eso. Sí, sí, sí. Ya les voy a buscar el link ahorita que termine de hablar. Ese es uno, sigo otros en inglés, pero como es con información, bueno, como relativa a Estados Unidos, que es donde estoy viviendo en este momento, y bueno, he buscado como involucrarme y leer de este tipo de contenidos. Y una de las cosas, uno de los boletines que sigo, por supuesto, tiene que ver con más con cultura, es de Rafael Ocio Cabrice, se llama Cosimo, es parte de nuestra comunidad de arepanitas, también les voy a buscar el link, no lo tengo aquí a la mano, pero se llama Cosimo, lo pueden ver en su, es como un contenido, ahí pueden ver, por ejemplo, la manera como él concibió las estructuras, ¿no? Que la estructura siempre del boletín es como difícil de descifrar, o digamos, es donde tenemos que poner también un componente importante de creatividad, decir, bueno, ¿qué va a diferenciar la estructura de esta? Entonces él recomienda allí un libro, una serie, un libro, una serie y creo que un podcast o un disco. Entonces, siempre son esas tres grandes recomendaciones. Néstor Balbuena aprovecha para aportar como un boletín interesante el de el diario El Nacional, ahora en línea, pues el día nacional.com. El AINE felicita la presentación y dice excelente material. César vuelve a intervenir y nos pregunta si existe alguna técnica particular para crear el hábito de leer newsletter. Eh, bueno, eso yo creo que es un poco particular de cada uno, ¿no? Claro. En mi caso, si me preguntas a mí, César, yo como que tiendo mucho a tener claro en qué me estoy metiendo, porque al final les estoy dando la llave de mi correo electrónico para poder llegar allí. Digamos, el boletín tiene la particularidad que lo diferencia del resto de los medios de comunicación, que es como mucho más personal, ¿no? Entonces, saber en qué me estoy metiendo implica también conocer a qué hora o cuándo llega un boletín particular, porque si yo me suscribo a un boletín de España que va a llegar a las 8 de la mañana en España, probablemente a mí me va a llegar a las 2 de la mañana, olvídate que, o sea, puede haber miles de técnicas, pero ninguna me va a hacer levantarme a las 2 de la mañana a leer un boletín. Entonces, como que conocer un poco el material que tú estás recibiendo, al que te estás suscribiendo, y a partir de allí tratar de hacerle seguimiento. Por Yo, supuesto, ajá. yo creo que era un poco así hasta hace unos meses. Es decir, que, bueno, me llegó tal boletín, lo abro y lo leo en el momento, como un hábito, pero hoy día estoy suscrita a tanto que creo, cuando Leo está hablando de los subjects y también de las,
de los subjects y cómo diferenciarte en tu bandeja de entrada, al menos en mi caso que ya estoy suscrita, no sé, yo creo que a más de 20 boletines, pero así como para probar, para ver cómo se hace, o algunos por curiosidad, se me olvida de suscribirme si después no lo sigo abriendo. Igual Google siempre es muy habilidoso y eso puede ser como un cuchillo para nuestra garganta y por eso es lo importante que dijo Leonel de revisar nuestra base de datos constantemente, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero Gmail de vez en cuando te pregunta, oye, tienes tanto tiempo sin abrir esta dirección, este boletín, ¿quieres desuscribirte? Te hace esa pregunta, ¿no? Estoy suscrita a tantos boletines que realmente ya no tengo un hábito de que, llego y lo abro, salvo, qué sé yo, los que para mí son como indispensables, no porque sean noticiosos, algunos porque son noticiosos por el trabajo que hago, y otros porque sé que los puedo reservar. Por ejemplo, este boletín que les comenté de Mariel, yo sé que esto no es algo urgente, su ritmo no es algo noticioso y sé que lo tengo ahí, lo marco para abrirlo el domingo, por ejemplo, ¿no? Como uno hacía con los periódicos, con las revistas, por ejemplo. Entonces creo que eso ha ido variando. Y de allí también la importancia del subject, porque hoy día yo veo mi bandeja de entrada que tengo que hacer un trabajo allí como de limpieza y de ordenarlo, porque me suscribí a muchísimas cosas, pero veo tantos subject y digo, oye, acá el reto está en cómo diferenciarte ahora dentro de tu bandeja de entrada. Por supuesto, no todos los lectores o toda tu comunidad es un lector como yo que está suscrito a 1000 por fiebrúa, nada más, ¿no? Pero es algo a considerar. Y la frecuencia que dice Iriselis, yo creo que depende muchísimo de una de las capacidades de tu equipo, porque no tiene sentido, por ejemplo, si yo quisiera producir un boletín sobre, eh, no sé, videojuegos, y si no tengo la capacidad para producirlo diariamente, pues no va a ser. Entonces, la calidad, yo creo que, y lo ves como estoy suscrita a varios tipos de boletines que tienen distintas frecuencias, el de Mariel, por ejemplo, es mensual y o creo que quincenal, el de Cosimo es quincenal. eh, la audiencia o tu lector, si terminas haciendo clic con tu comunidad, o sea, creando fidelidad, pues te va a esperar o va a saber que cada cierto tiempo te va a esperar. Entonces depende mucho, uno, de las capacidades que tenga el equipo para producir, porque un ritmo de producción diaria es más costoso, por supuesto, eh, y depende de tu modelo de negocios y también de la calidad y del contenido que tú tengas para entregar, ¿no? Si consideras que el nivel, lo que puedes producir es diario, pues bueno, pasa mucho con, por ejemplo, los medios de comunicación, tienen una creación de contenido tan alta que producir un boletín diario, pues no es como la frecuencia perfecta. Yo me voy a atrever a comentar esto desde la experiencia de media análisis y a propósito de la pregunta de César sobre cómo crear hábito de lectura. Y aquí él se está poniendo desde la óptica del usuario, no de quien construye el newsletter, creo. Y yo diría que en este caso, la sugerencia que nosotros damos siempre es aplicar criterios de selección sin temor a afectar la fidelidad, ese espíritu de fidelidad que eventualmente ocurre con un medio de comunicación dado o un difusor de newsletter. Que no te afilies en un momento dado no quiere decir que no le seas fiel, sino que apelas a los contenidos que están en otras plataformas y no a esta. Es preferible seleccionar los newsletters que tú sabes que por interés o por circunstancia de interés eh, te pueden estar siendo imperativos leer en un momento dado. Si yo tengo la seguridad de que me voy a ocupar de atender los contenidos de solamente 4 o 6 newsletters, me suscribo solamente a ellos y los demás los reviso de otra manera. Los contenidos de otras plataformas los reviso de otra manera. Para evitar esos detalles, esos impases que comentaba Clavel acerca de las solicitudes de suscripción, etcétera. Es el comentario que podría hacer para tratar de completar respuesta a la pregunta de César. Gracias, Néstor, por tu comentario. Excelente presentación. Ciertamente, César, calidad
superior a cantidad. Eso es así. Newsletter que no tienen que ser necesariamente largos. No sé qué comentario tienen sobre esto, Clavel y Leonel. Sí, bueno, eso también es parte de la estrategia, ¿no? Hay boletines que si quieren resumirte la información de lo que pasa en Venezuela, puede bastar, ya sea con presentar un titular, una fotico y un pequeño parrafito, y mostrar así las 5 o 6 primeras noticias del día, o hacerlo tipo narración, que evidentemente va a ser un poco más largo, por ejemplo, como es el caso de Arepita. Pero igual, sea como sea, hay que pensar que no siempre vas a tener a alguien del otro lado de la pantalla dispuesto a pasar 5, 10, 20 minutos leyendo un bloque de texto. Los correos electrónicos, si bien es como una vía un poco más formal de comunicarnos, también debería ser en la mayor parte posible breve. Que podamos saber lo que queremos conocer de forma breve y que no vamos a exagerar, no vamos a meter un montón de contenido. Mientras más breve y conciso pueda ser, mucho mejor. No hay un tope, digamos, definitivo. Si hay un tope, por ejemplo, como que la proporción de imágenes con texto que sea un poco 70-30, texto en su mayoría en contra de una imagen, o que no pase de más de 30 links, porque si no, además de ser muy largo, probablemente también vas a caer en spam. Digamos, hay como topes en ese sentido, pero en cuanto a la extensión de un párrafo, de un texto, queda un poco más a tu criterio, pero sí tratamos como de ubicarnos en nuestra experiencia, en lo que pueda pensar la audiencia o el lector que está recibiendo la repita. Muy bien. Quiero hacer esta pregunta. Fíjate, desde los criterios de oportunidad e inmediatez, eh, ¿qué, cómo- qué novedades hay en el crecimiento que ha venido teniendo el newsletter como herramienta? Que no es nueva, pero que últimamente el contexto ha causado una necesidad de recurrencia a esta fórmula de difusión. ¿Cómo queda? ¿Qué pensamientos reelaborados han observado ustedes en cuanto a los criterios de inmediatez y oportunidad en la difusión informativa? La verdad. Sí, bueno, eso reafirma un poco más la utilidad que puede tener un boletín, ¿no? Ahorita hay muchos medios que se apalancan en sus letras, en sus contenidos para enviar los breaking, ¿no? Las noticias de última hora. Es como un toc, mira lo que pasó, acaba de ocurrir, ven. Es una forma de, digamos, en los medios de comunicación, usar los boletines para buscar a las personas con contenido que saben que les va a interesar. No simplemente esperar a que les llegue la noticia por otro medio, sino, mira, esto es importante, te lo queremos mostrar. Pero eso es como un arma de doble filo, y Clavel me puede corregir, porque debes tener un equipo, digamos, apto para eso. Si no tienes la capacidad de la inmediatez, está ocurriendo un golpe de Estado ahora mismo, mira, entérate aquí. Si lo haces media hora tarde o 20 minutos tarde, es probable que vayas a quedar como que el que llegó tarde, pues, el último en llegar a la fiesta. Entonces, es un arma de doble filo, pero sí es muy útil para, como te digo, toc, mira lo que está ocurriendo. Eso lo están haciendo muchos medios y es súper valioso. Bien, gracias. No Y sé yo, si iba a y yo decir algo, siento, Clavel. yo siento que ese ejercicio tiene que ver mucho también con la dinámica informativa, por ejemplo, porque estamos hablando de este tópico en específico. Como cuando te perdiste antes que existían los tubazos, ¿no? Ajá. Te perdiste y no estuviste en esa ola informativa porque, bueno, no estuviste allí, no tenías esas fuentes, pero no es un tema que luego puedes desechar, tienes que montarte en esa información, en esa cobertura. Entonces, también saber que cuando no tienes ese equipo para producir alertas, por ejemplo, porque no tienes suficiente como maquinaria para producir alertas, pues saber, bueno, mi ritmo con el que yo voy a llegar a esa bandeja de entrada no va a ser de inmediato, va a ser más reposado. Nosotros, por ejemplo, mandamos, qué sé yo, los jueves. Entonces, ¿cómo
destaco ese tema del que todo el mundo está hablando en mi subject para diferenciarme también, pero desde otro ángulo que no he visto tampoco en otros boletines o en otras informaciones, ¿no? Como brindar un punto de vista distinto. Nos ha pasado, quizás en algunas oportunidades en Arepita, donde se produce, nosotros no mandamos alertas ni somos, nuestro ritmo de distribución es así, pero evidentemente hay noticias de alto impacto que siguen siendo noticias en la mañana y sabemos, bueno, este tema va a estar vigente también en la mañana, pero cuanto antes mandemos el boletín, mayor probabilidad tenemos de que este tema siga en interés, porque si mandamos tarde, qué sé yo, 10 de la mañana, probablemente ya hay otra información que solape esta, ¿no? Entonces, dependiendo, aquí estamos hablando de boletines informativos, pero yo creo que también depende, o creo no, depende mucho de qué tipo de información es la que estamos entregando. Correcto, gracias, Leonel. Tengo yo todavía muchos comentarios y preguntas para hacer en este tema interesantísimo, pero ya llevamos una hora conversando y en honor a lo que se recomienda en este tipo de conexiones, es bueno que vayamos cerrando. No sé si el profesor Nerio, que tiene el micrófono abierto, está interesado en hacer una participación antes de que hagamos una sesión de cierre y despedida. Interesante la presentación de Clavel, Leonel. Es una excelente estrategia para poder llegar a más o más número de personas a través de los correos electrónicos. Y también un aspecto que me pareció interesante fue lo de cómo hacer que no genere spam el envío masivo de correo y las estrategias que ustedes plantearon para que lograr el respeto en la audiencia con de enviarle esta información a personas que se registren y así cada quien que vaya recibiendo es porque tiene la necesidad de recibir esos contenidos, porque muchas veces podemos caer en esa tentación de llegar a más personas, de llegar a más personas y empezar a enviar a cientos o miles de contactos que vayamos consiguiendo por allí. Pero me pareció excelente, gracias por estos aportes que nos estamos llevando y nuestra comunidad estudiantil también que está en este proceso de formación. Gracias también a Medianálisis, soy Arepita y todos por estar presente en este proceso y con la Universidad Católica Cecilia Costa. Gracias a ustedes por la Agradecido, invitación. así es, agradecido, profesor Nerio Abreu, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo. Clavel, Leonel, si quieren hacer un cierre y quedar pues pendientes de este nuevo lazo que hemos hecho con los integrantes de la comunidad de la Universidad Cecilio Acosta, la única, antes de despedirnos y cerrar. Allí les dejo nuestros correos electrónicos para que sigamos la conversación. Si alguno tiene alguna duda o está pensando en un proyecto, pues a la orden para escucharlos. Así es. Muchas gracias también de mi parte. Súper feliz de que esto se haya podido realizar. Gracias, Pablo, profesor Nerio, y bueno, a las personas que se pudieron unir. Si tienen algún comentario, ya Clavel les pasó nuestros correos electrónicos. También nos pueden seguir en las redes sociales. Algún comentario de esta presentación, una sugerencia a futuro, todo es bienvenido. En nuestra página web, soyarepita.com. También hay un espacio para comentar, para mandar algún mensaje, algún comentario que quieran hacer. Y bueno, súper agradecidos de que estemos aquí. Amén, amén, amén. Gracias por su participación, gracias por estos conocimientos compartidos, gracias a la universidad por habernos recibido, a la comunidad de participantes, integrantes de esta comunidad universitaria, por haber estado con nosotros y compartir estos conocimientos, estos aprendizajes que de manera conjunta nos harán crecer en el mundo del periodismo deseable.
Este contenido lo estaremos compartiendo también en otros escenarios y universidades. Así que seguimos adelante en esta tarea de alfabetización en materia de comunicación social, de periodismo y de cumplimiento del rol mediador del periodismo en una sociedad que pretende y desea permanecer en democracia. Mis saludos a todos y bueno, ya cerramos. Chao, chao. Chao, que estén bien, un abrazo. Que estén bien, un abrazo. Saludos a todos.